Muy buenas noches, Dios les bendiga en esta hora. En breve comenzaremos nuestro estudio bíblico. Vamos a estar estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice la Escritura en Hechos capítulo 1, hoy vamos a analizar Hechos 1 hasta donde lo podamos hacer. Por eso es que usted debe estar ahí, pendiente y no perderse el estudio, porque vamos a comenzar a estudiar Hechos paulatinamente para poder entender un poquito lo que sucedió con la iglesia primitiva. Y que para que nosotros podamos tener una iglesia pujante, una iglesia llena del poder del Espíritu, una iglesia que marque un nuevo comienzo, tenemos que irnos a Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra del Señor así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí podemos mirar varias cositas en 5 versículos por el momento. Lo primero que hay que mirar es que Hechos de los Apóstoles está escrito y se dice que es de el mismo Lucas, el que escribió este libro. Pero lo que hay que resaltar es que dice que él escribe otro tratado donde ha hablado todas las cosas de Jesús y cómo había comenzado a enseñarlas, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Para los que dicen que Jesús no resucitó, aquí este pasaje bíblico nos deja claro que Él se le apareció a mucha gente durante 40 días y que su mensaje central fue acerca del reino de los cielos. En Hechos 1:4 dice: y estando juntos les mandó, les dio una orden, les dio un mandamento, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen algo. Y ese algo es la promesa del Padre, la cual ya les había dicho de antemano, y les había dicho porque Juan el Bautista ya les había hablado a ustedes, ya Juan se lo había declarado, ya Juan les había enseñado que él bautizaba en agua, pero que venía otro que era más poderoso que él y que él los bautizaría con el Espíritu Santo de Dios y con fuego. Les había dado una promesa: vosotros seréis bautizados, seréis sumergidos, seréis llenos del Espíritu Santo. Eso era lo que Jesús les había prometido a los discípulos. Y por eso les dice: ustedes no se pueden ir de Jerusalén,
ustedes de ninguna forma se van a dispersar, ustedes no pueden dejar de estar juntos, ustedes no pueden perder el norte. Y entonces les dice que los iba a bautizar con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. ¿Cuántos días pasaron? 10 días. Desde que Él les da la promesa, desde que les dice que no se vayan a Jerusalén, pasan 10 días. El Señor vio entonces la necesidad, y vio una necesidad urgente que los discípulos necesitaban. Era algo que los discípulos necesitaban urgente, y era la unción del Espíritu Santo en ellos. Jesús siempre está pendiente del recién nacido, del que le ha conocido, del que dice, ahora Él es mi Padre, ahora Él es mi Señor, y Él con urgencia dice, este nuevo o esta criatura necesita con urgencia la unción del Espíritu Santo. Y por eso les ordenó que se quedasen en Jerusalén, para que al recibir el poder del Espíritu Santo fueran sus testigos, los testigos de Él, y que pudieran tener éxito en el ministerio, y para que pudiera tener el poder del Espíritu Santo, que era el único que les iba a mostrar el éxito del ministerio. Entonces les dijo, pero ustedes tienen que esperarse. Ustedes no se pueden ir cada uno por su camino. Ustedes no pueden jalar para cada lado cada uno. Tienen que ir juntos. Tienen que estar allí. Porque es necesario que estén juntos para recibir la unción del Espíritu Santo, para que puedan ustedes ver los resultados del poder del Espíritu Santo, y para que puedan ustedes predicar el reino de Dios, y para que le den la honra y la gloria al Señor. Entonces, lo primero que ellos hacen es que lo creyeron y lo obedecieron. Diga conmigo, hay que creer y hay que obedecer. ¿Ya se lo dijo alguien ahí? Hay que creer y hay que obedecer. Los discípulos lo creyeron y lo obedecieron. Hechos 1, 12 al 14 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué? Dígale que está al lado, en oración. Perseveraban en oración y ruego, y estaban con ellos las mujeres, y estaba María la madre de Jesús, y estaban los hermanos de Jesús. Entonces, lo importante de todo esto es que allí se empezó a ejecutar en Hechos de los Apóstoles algo bien interesante, y es que hubo una oración unánime, hubo un mover de Dios unánime, hubo una obediencia. Ellos llegaron allí y pudieron, creyeron y obedecieron, y se pusieron a orar. Cuando uno se pone a orar, cuando uno es obediente y cree en el Señor y ora, su entorno cambia. Escúchelo bien, su entorno cambia.
recibieron el mandato, lo creyeron, lo obedecieron, subieron al aposento alto y empezaron a orar. Y vieron cumplida la promesa, la que ellos mismos se dieron cuenta de su necesidad, la que vieron que tuvieron que pasar por un tratamiento divino, donde Dios mismo en esos 10 días trató con todas las áreas de su vida que todavía no habían sido tratadas. Cuando uno entra en oración, Dios empieza a tratar con uno, trata con su carácter, trata con su pensamiento, trata con su vocabulario, trata con sus acciones. Y eso fue lo que hizo con los discípulos allí. Llegó y los trató. Y los trató y los ungió con el Espíritu Santo para que ellos pudieran lograr el éxito de la misión encomendada como testigos. ¿Qué indica esto? Que el creyente, el Hijo de Dios, tiene que ser tratado en cada una de sus áreas para que el poder del Espíritu Santo venga, para que el poder del Espíritu Santo lo convenza y poder tener éxito en el ministerio, en lo que Dios le ha mandado a cada uno hacer. Si usted quiere desarrollar un ministerio, por insignificante que usted crea que es, necesita la unción del Espíritu Santo, porque sin la unción del Espíritu Santo no tendremos éxito en lo que Dios nos ha mandado. Por eso es necesario que se crea en el Señor, pero que se le obedezca. Y los discípulos le obedecieron al Señor. Los discípulos hicieron allí lo que el Señor les mandó y se pusieron a orar. Los discípulos recibieron del Señor durante su ministerio una enseñanza teórica, una enseñanza visual, una enseñanza práctica, vivida y ungida, porque Jesús estaba con ellos. Entonces ellos vieron que Jesús les enseñaba en la práctica, les enseñaba cómo oraba, les enseñaba cómo hacía los milagros, les enseñó cómo resucitar muertos, les enseñó cómo echar fuera a los demonios. Ellos tenían toda la teoría, pero también tenían toda la práctica. Y eso estuvo muy bien. Sin embargo, había cosas en sus vidas bloqueando su vida espiritual, lo cual les causaría derrota en vez de victoria en su misión de ser testigos. Por eso el Señor les dice y les ordena: esperen la promesa del Padre. Mientras que ustedes no sean transformados en esas áreas, su ministerio no va a tener éxito. Y ustedes van a seguir siendo como hasta aquí lo han sido. En el aposento alto fue el lugar que Dios empleó para la limpieza espiritual. Fue el lugar donde Dios vino y trajo sanidad espiritual. La trajo de adentro hacia afuera. Fue el lugar donde Dios utilizó para restaurar la vida. Allí Dios restauró la vida y la comunión, de acuerdo, porque estaban todos unánimes. Fue allí donde Dios obró el perdón entre ellos, porque aunque estaban ahí, tenían sus conflictos, tenían sus divisiones, pero fue allí donde Dios los puso, donde ellos comenzaron a orar por 10 días, comenzaron a gemir, comenzaron a buscar el rostro de Dios, y allí ellos obraron la restauración, allí se limpiaron delante de Dios, allí hubo un acuerdo de pedirse en perdón, y retornaron en ellos el amor, y vieron los cambios profundos en sus vidas y en sus mismos ministerios. Porque la Biblia dice
que nos van a conocer por los frutos. Y cuando uno empieza ya a leer los hechos, se da cuenta del cambio tan radical de lo que sucedió allí en el aposento alto. Lo primero es que ellos creyeron, pero que ellos obedecieron. Lo segundo es que ellos se pusieron a orar, a gemir delante de Dios. Y Dios allí los trató. Les cambió su carácter, les cambió su habla, les cambió su ser. Y lo hizo a través del Espíritu Santo de Dios. En esos 10 días de oración, donde perseveraron, donde rogaron, donde suplicaron, donde se humillaron ante el Señor, vino la lluvia del Espíritu Santo en un bautismo de fuego, tal como lo había dicho el Señor, tal como lo había dicho Juan el Bautista, que Jesús los bautizaría en espíritu y en fuego, y eso fue lo que sucedió en el día de Pentecostés. Dice la Biblia que allí estaban ellos, juntos, unánimes. Y vino el Espíritu Santo y los llenó. Pero preguntémonos algo. ¿Qué había en ellos antes de orar por esos 10 días? ¿Qué había en el corazón de ellos? En ellos había disputas. En Marcos 9, 14, 18 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndoles, se asombró, y corriendo a él les saludaron. Y él les pregunta: ¿qué disputas con ellos? ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, le echa espumarejos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Allí entre ellos habían disputas. Seguramente cuando trajeron a este muchacho, a este hijo, comenzaron a pelearse en el uno por el otro. Déjeme a mí, no quítese usted, yo lo hago. Y comenzaron las disputas. Antes de que pasaran esos 10 días de oración, entre ellos habían disputas. No pudieron. ¿Por qué? Porque ellos solo tenían la teoría. Les faltaba el poder que echaba fuera a los demonios. Les faltaba el poder del Espíritu Santo. Por eso empezaron a disputar allí con los fariseos, con los escribas. Pero si no tenían la unción, y si no tenemos la unción, no podemos hacer nada por los que están cautivos, por los que están enfermos, por los que están en problemas. Por más que vayamos a la iglesia, por más de que estemos leyendo la Escritura, necesitamos el poder del Espíritu Santo para aprovechar esas herramientas que Dios nos da para ayudar a la gente y para extender el reino de los cielos y para que su ministerio y el ministerio de cualquiera sea de éxito, porque el ministerio de Jesús fue de éxito. Por eso es necesario que nos consagremos, por eso es necesario que oremos, por eso es necesario que ayunemos, por eso es necesario que velemos, porque es allí donde viene el Espíritu Santo y cambia mi mente, cambia todo mi ser, y esa unción hace que yo le dé la gloria a Dios. Es donde podemos venir
y sentir la unción y el fuego del Espíritu Santo sobre nosotros y ser los instrumentos útiles en las manos de Dios. Si tiene a alguien ahí al lado, dígale: usted es instrumento útil en las manos de Dios. Todos somos útiles en las manos de Dios. ¿Qué más había en ellos? Había en ellos ambiciones personales. Pero antes de entrar a este punto, pregúntese si de pronto hoy en día en la iglesia hay disputas. Ahí lo dejo. Lo segundo, había en ellos ambiciones personales. En Marcos 9, 33, 37 dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían hablado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y disputaron con los escribas frente al demoniado, y ahora disputaban entre sí mismos quién sería el mayor. Cada uno quería y tenía ambiciones personales. Cada uno quería sobresalir sobre el otro. Que a mí me tengan en cuenta. Que Jesús se dé cuenta que sin mi ministerio Él no puede crecer. Yo tengo que ser la mano derecha de Jesús, decía. Y se peleaban allí para ser el primero. Y el Señor en una breve enseñanza les dice: mire, si ustedes quieren ser el mayor, tienen que ser el menor entre todos. Tienen que aprender a servir a los demás. Tienen que aprender a humillarse. Porque Él, siendo Señor, dice la Biblia, que dejó su trono, que se hizo hombre y se humilló hasta lo máximo y estuvo entre nosotros y dijo: yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Cualquiera que quiera sobresalir en el ministerio tiene que aprender a servir. Sea pastor, sea evangelista, sea el que barre, sea el que sea, tenemos que aprender a servir. Y para servir hay que entender que uno puede servir en cualquier lugar donde Dios lo ponga, a cualquier hora donde Dios quiera, pero que tenemos que estar dispuestos a servir. Pero ese servicio debe hacerse con amor, con entrega, con compromiso. Porque si no lo hacemos así, de nada nos sirve echar fuera demonios, hablar en lenguas, hacer de todo, hacer que los montes se trasladen para uno y para el otro lado, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve, dice la Escritura. Entonces, antes de que ellos oraran esos 10 días, número 1, había entre ellos disputas, número 2, habían entre ellos ambiciones personales. La ambición del querer ocupar el primer lugar y no el último, y esto es lo que estaba estorbando el fluir del Espíritu Santo y el crecimiento de la iglesia del Señor. Mi amado, si hay algo que le hace daño para que una iglesia no crezca, es exactamente eso, que cada uno jale para tener sus ambiciones personales. Eso hace que la iglesia se detenga. Eso hace que la iglesia no camine hacia una misma meta. Porque cada uno queremos hacer lo que nos parece que está bien. Por eso
ellos comenzaron a orar y a interceder. Por eso entendieron que tenían que ser siervos y se fueron allí al aposento alto. Pero ¿qué más había antes de que ellos oraran esos 10 días? Número 3, había en ellos carencia de poder. En Marcos 9, 16, 18 dice, él le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espurmarejos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que le echaren fuera y no pudieron. ¿Tenían carencia de qué? Del poder de sanidad, del poder de echar fuera a los demonios. Aunque andaban con Jesús, aunque Jesús les enseñó en la práctica, aunque les dio teoría, pero eso no quiere decir que por más que no sepamos las Escrituras, si no tenemos el poder del Espíritu Santo, no podemos hacer absolutamente nada. Si Dios no está con nosotros, perdemos el tiempo. Por eso el afán del Señor que les dijo, mire, no se vayan. Porque Dios vio la necesidad, les vio esa falencia que ellos tenían y dijo, es necesario que venga el Espíritu Santo, es necesario que sean sumergidos para cambiarles su forma. Y entonces ellos en ese momento les faltaba la carencia de poder. Eran impotentes ante este joven. Tenía un espíritu mudo, era mudo. Aparte de eso, echaba espumarejos, crujía los dientes y se iba secando cada día más y más. Era necesario que se levantaran los discípulos porque Jesús no estaba en el momento y en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, echara fuera esos demonios y que ese joven fuera restaurado. Pero no pudieron, eran impotentes porque no tenían el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y eso sí que falta hoy en la iglesia. Se necesita de un hombre, una mujer, se necesita de un equipo como estaban allí, juntos, unánimes, para que la llenura del Espíritu Santo llegue y empecemos a ministrar, empecemos a orar, empecemos a ver los milagros, las liberaciones, las señales, los milagros. Pero se necesita que usted y yo nos involucremos en buscar la presencia del Espíritu Santo. Eso dice aquí. ¿Qué más le faltaba a ellos? ¿O cómo andaban antes de esos 10 días? Había falta de oración. Escuche esto. En Marcos 9, 28, 29 dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera a ese demonio? ¿Por qué no lo pudimos? Y Jesús les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Les dijo, mire mijo, a ustedes lo que les ha faltado es orar, pero también les ha faltado ayunar. Pero como ustedes me tienen a mí, no son capaces ni siquiera orar 1 hora. Porque Jesús se los llevó un día, cuando ya estaba a punto de ser entregado, y les dijo, oren. Y los encontró durmiendo. Y vino 3 veces y las 3 veces los encontró durmiendo. Pero a mí me duele el corazón cuando yo veo que ha pasado más de 2000 años y la iglesia sigue durmiendo. Y no ora ni siquiera 1 hora.
Digan amén o ay, 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 pero digan algo. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuánta falta hace orar? Y ellos les faltaba oración. Y el Señor les dijo, miren, ustedes tienen que aprender a orar. Ustedes tienen que aprender a ayunar. Por eso es necesario que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Por eso es necesario que no se vayan de Jerusalén. Y ellos sí creyeron en Jesús y obedecieron. Por lo menos comenzaron a hacerlo primero. Y fueron allí y comenzaron a orar, a interceder, a gemir. Durante 10 días estuvieron allí. Durante 10 días estuvieron orando y ayunando. Pero se pusieron de acuerdo, unánimes en un mismo sentir, dice la Biblia. ¿Qué más había en ellos? En ellos había ignorancia espiritual. Escúchelo. En Lucas 18, 31 al 34 dice, y tomando a Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que decía. Sus mentes estaban embotadas porque no comprendieron la enseñanza del Señor sobre el hecho del Calvario y su resurrección. Por su pobreza espiritual y su falta de oración y su falta de ayuno, había algo que ellos no tenían, o más bien que tenían, carencia de revelación. Carencia de revelación del Espíritu Santo. Su ceguedad y su ignorancia terminaron cuando ellos comenzaron a orar esos 10 días. Nada había sucedido antes. Ellos ahí no tenían revelación espiritual. Andaban pobres espiritualmente, eran ignorantes acerca de las cosas del Espíritu Santo. Y mientras que uno no ore, no ayune, no busque, no vele la presencia de Dios, se vuelve en un ignorante espiritual. Aunque ellos fueron allí al aposento, aunque obedecieron su mandato, mientras que no empezaron a orar y ayunar, no les fue quitado ese velo de sus ojos. Mis amados, hoy usted y yo tenemos que tomar una decisión. Y es permitir y participar de los tiempos de oración, de los tiempos de ayuno, de los tiempos de velar, porque será la única forma en que vamos a ser llenos del Espíritu Santo. El próximo viernes a las 7 de la noche tenemos nuestra velada. Y nuestro tema central y lo que le estamos pidiendo al Espíritu Santo es que Él nos bautice, que Él renueve su Espíritu en nosotros. Usted no puede fallar. Usted tiene que venir para ser lleno del Espíritu Santo, para que su ministerio sea de éxito, para que la gloria de Dios esté ahí y podamos darle la gloria a Dios de lo que Él es capaz de hacer con nosotros.
¿Qué más había en ellos? Había en ellos celos, y aparte de celos había sectarismo. En Marcos 9, 38, 41 dice: cuando Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. Tenían celos ministeriales. ¿Cómo es que este otro ni siquiera conoce a Jesús, ni siquiera va al templo, ni siquiera ayuna, y este gran tremendo está echando fuera demonios en el nombre de Jesús? Celos ministeriales. Y pregúntese si hoy en la iglesia se vive celos ministeriales. Respóndaselo ahí. Y se lo prohibimos, y el Señor Jesús les dijo: no se lo probáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Tuvieron celos de los que estaban echando fuera a los demonios. Se lo prohibieron porque no pertenecían al grupo de ellos, porque eran sectaristas, religiosos. Porque este es mi parche, y se volvieron sectaristas, se volvieron religiosos. Y la iglesia de hoy se ha vuelto sectarista. Cambiaron de religión y se pasaron de la religión tradicional a la religión de los cristianos. Porque, entiéndalo o no lo entienda, muchos piensan y creen que nosotros practicamos una religión. Y resulta que eso es una mentira. Nosotros no practicamos ninguna religión. Nosotros tenemos una relación con Jesús, porque Jesús no es religión, Jesús es una experiencia, es una relación personal, y por eso es que usted y yo tenemos que permitir que Él con su Espíritu Santo nos llene nuestra vida para ir, y como Él dice ahí en la palabra, que Él les enseñó todas las cosas acerca del reino de los cielos, y nos encomendó a nosotros, por tanto, ir y predicar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Pero si esas se van a predicar, se tiene que hacer con la llenura del Espíritu Santo, para poder dejar el nombre del Señor engrandecido, y para que Él reciba la gloria, la honra y la alabanza, porque los milagros, las sanidades, las liberaciones, las hace el Espíritu Santo, las hace el Dios Todopoderoso, pero usted y yo somos los instrumentos. Pero los instrumentos tienen que orar, tienen que ayunar, tienen que velar, tienen que buscar la presencia de Dios. De lo contrario, nos podemos llamar como nos llamemos y podemos estar en una secta religiosa. Aplauda al Señor. Yo sé que esto a veces no produce muchos amenes, pero gloria a Dios, porque estamos aprendiendo en el libro de los Hechos. ¿Cómo fue que llegó esa iglesia primitiva a tener tanto éxito? Pero lo primero es que tenemos que mirar qué pasó antes de esos 10 días. Número 7, había en ellos egoísmo. Dice en Marcos 10, 35, 45, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿y qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. Ustedes no saben. Había egoísmo entre ellos. Les estaban pidiendo al Señor ocupar al uno a la derecha y el otro a la izquierda. Cuando hay egoísmo,
la iglesia no puede fluir espiritualmente. Cuando hay egoísmo y se busca que el uno o el otro tenga privilegios, entran los celos ministeriales y eso trunca el crecimiento de la iglesia. Y uno no puede tener egoísmo. No puede tener egoísmo. Los discípulos lo tenían. Eran egoístas. Querían allá convencer al maestro el uno y el otro. Qué sinvergüenzas. Ir en coche. No. Bien les dijo el Señor, si usted quiere ser el mayor, tiene que ser el menor. También había en ellos enojo. Marcos 10:41 dice, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan, mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera de entre vosotros ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¡Guau! ¡Qué cosa más maravillosa! El Señor les dijo, miren, claro, los otros reaccionaron. ¿Cómo es que Jacobo y Juan se les ocurrió decirle eso al Señor? Y ellos lo oyeron y entonces les saltó el mal genio. Se enojaron. Es que antes de que ellos entraran en ese tiempo de 10 días de oración y de ayuno, eran otros. Se enojaban por nada. Yo no sé si allá usted se enoja porque el uno mira, porque el otro ve, porque hace esto, porque aquello. Porque se hizo así o porque no se hizo así. Se enojan porque no les pasan una carta de invitación para la velada o una carta de invitación para el ayuno o una carta de invitación para que hoy dirija o que hoy toque un instrumento. No se enoje por eso. Sírvale al Señor con todo el corazón, con toda su alma, con todo su ser. Porque al fin y al cabo uno le sirve al Señor y uno trabaja para el Señor y no para los hombres. Y ellos se enojaron allí y tenían hasta razón. Cuando hay enojo, el fluir del Espíritu Santo no hay ahí. Dígale que está al lado, no te enojes. Número 9, había en ellos sueño. Marcos 14:32 dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró, que si fuera posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas lo que yo quiero, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego, los halló durmiendo. Y dijo, ¿no has podido velar una hora? ¿No has podido orar una hora? ¿No has podido ayunar una hora? ¿No has podido buscar mi rostro una hora? Pero ¿sabe qué dice el Señor? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Si hasta aquí eres un dormilón,
Levántese hoy en el nombre de Jesús, sacúdase, como a veces hacen los perritos, y levántese en el nombre de Jesús a orar, a clamar, a buscar el rostro del Señor y a buscar la llenura del Espíritu Santo. El sueño lo que hace es traer caos. David, mientras que durmió, no cumplió con lo que el Señor, las órdenes que Dios le había mandado, con lo que él como rey tenía que hacer. Se puso a dormir y después de que le cogió el sueño y se despertó, pecó. Por la pereza, por la negligencia, por no buscar el rostro del Señor. Así es que hoy, mi hermano y mi hermana, ya deje de dormir tanto. Despiértese y Cristo te alumbrará y te llenará del poder del Espíritu Santo. Busquen la presencia de Dios y hagan lo que tenemos que hacer. No seamos como ese David, dormilón, perezoso y negligente. Señor, gracias. La oración del Getsemaní era tanto para el Señor como para los discípulos. El Señor cumplió, pero ellos no. Ay, Dios mío. ¿Qué más había en ellos? Número 10. Había en ellos carnalidad. Mateo 26, 51 en adelante dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo las manos, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así sea. Cuando no hay oración se manifiestan los hechos de la carne, como le pasó a Pedro. Cuando uno no ora, viene la rabia, viene el orgullo, viene la altivez, viene el que yo lo puedo todo. Y entonces yo no me dejo de nadie, y entonces saco el arma y le bajo la oreja. Y es que yo no me dejo de usted. Es que yo no me humillo ante usted. El orgullo y la altivez estaban allí. Cuando no se ora, entonces la carnalidad sale a flote. Dígale al que está al lado, no sea carnal. No sea carnal. Número 11. Había en ellos cobardía. Mateo 26, 55 dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido? ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. No solamente huyeron como soldados cobardes, sino demostraron su falta de lealtad y su falta de valor debido a que no se preocuparon por estar en oración, por estar en ayuno, por estar buscando el rostro del Señor. Entonces dijeron: por aquí que es más pandito. Que no nos vean salir con una Biblia porque dicen que somos cristianos. Entremos a la iglesia rapidito camuflados, porque si nos ven los vecinos nos dicen que ahora nos volvimos del otro equipo. Cobardes. Así eran los discípulos. Eran unos cobardes. Había en ellos cobardía.
Por eso el apóstol Pablo allá dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque él sí había entendido que el poder del Espíritu Santo estaba allí. Mi amado y mi amada, ya el tiempo llegó. Hemos visto 11 cosas que sucedían en la vida de los discípulos antes de orar esos 10 días en el Pentecostés. No se pierda el próximo estudio, porque seguiremos analizando paso a paso hasta llegar a mirar el ministerio tan exitoso que tuvieron cada uno de ellos. Oremos al Señor. Si en usted hay cobardía, si hay carnalidad, si en usted hay sueño, hay enojo, hay egoísmo, hay celos, hay sectarismo, hay ignorancia espiritual, o le falta tiempo de oración, o hay carencia de poder, o hay ambiciones personales, o usted tiene disputas con los demás, eso nos indica que necesitamos orar, ayunar y velar. Eso indica que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Quiere hablar con el Señor? En Hechos de los Apóstoles se narra la historia de la iglesia primitiva y cómo fue dirigida por el Espíritu Santo de Dios y cómo se hicieron milagros, señales, prodigios. Pero el afán de Jesús era: no se vayan, porque es necesario recibir la promesa del Padre. Yo no sé de todas estas cosas que tenían los discípulos si algo tenemos nosotros, o si de pronto tenemos aún más que ellos. Pero hoy está aquí nuestro Padre Celestial, está ahí en su casa y quiere que nosotros hoy hagamos una oración y le pidamos perdón al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por la palabra que nos hablas en los Hechos de los Apóstoles. Gracias porque nos has enseñado, Señor, que una vida es diferente cuando no se tiene el Espíritu Santo. Hoy te pido perdón, Señor, por todas aquellas áreas en las que he fracasado, en las que he hecho lo malo, Señor. Perdóname, Señor, en esta hora, y te ruego, mi amado Dios, por todos y cada uno de los que están en la red, por todos y cada uno de los que, Señor, van a escuchar y ver este mensaje, para que en tu amor y en tu misericordia tú nos perdones a todos y nos limpies con tu preciosa sangre. Pero que de hoy en adelante, Señor, nuestro anhelo sea ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Papito, te doy gracias por los milagros que tú estás haciendo, por la unción de tu Espíritu Santo y el mover de Dios que viene sobre cada vida. Gracias porque, Señor, se abre un panorama espiritual, se abre una avanzada espiritual para tu iglesia en el nombre de Jesús. Gracias por ese mover, Señor. Sánanos en esta hora, límpianos de toda maldad, Señor, y prepárenos, Señor, para ese mover espiritual, para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, gracias por estar ahí. Dios los bendiga y pórtense juiciosos. Dejen sus comentarios, dejen sus peticiones, que estaremos pendientes de todos y cada uno de ustedes.